Los rayos de sol caían suavemente sobre el suelo de madera de la cocina, colándose entre las cortinas. Estaba de pie junto a la estufa, observando cómo hervía el agua para el café. Mis movimientos eran automáticos. Abrir el armario, sacar las tazas, colocar la fruta en un plato. Todo estaba perfectamente calculado. Los trozos de piña y manzana parecían competir en simetría. Raúl estaba sentado a la mesa, absorto en su tableta. Su rostro mostraba concentración, y sus ojos recorrían rápidamente las líneas de texto. Estaba leyendo las noticias, como siempre. Ni siquiera hablábamos sobre lo que él había descubierto. ¿Para qué? Si ya sabía que respondería con monosílabos. Las conversaciones durante el desayuno habían perdido su sabor hacía mucho tiempo. ¿Recuerdas que esta noche tenemos que recibir a los vecinos? Su voz sonó inesperada, como el clic de un interruptor en una habitación silenciosa. Sí, claro. Ajusté el borde de la servilleta en la mesa, evitando mirarlo. Vivimos como en un anuncio. La casa perfecta, los roles perfectos. ¿Pero por qué siento tanto frío? Ese pensamiento me sorprendió. Raúl levantó la vista, atrapando mi mirada por un instante, y luego la volvió a bajar a la pantalla. Entre nosotros parecía haber crecido un muro de cristal, transparente, pero infranqueable. En el patio trasero de la casa, una larga mesa estaba cubierta con un mantel blanco ligero. Raúl conversaba animadamente con uno de los vecinos, gesticulando con energía y confianza. Yo colgaba guirnaldas, sintiéndome más una espectadora que la anfitriona de la noche. El murmullo de voces, el tintineo de copas y los aromas de la comida parecían apagados, como si todo ocurriera en otra realidad. La puerta de la casa vecina se abrió. Un hombre, ligeramente desaliñado y con una botella de vino en la mano, salió al exterior. Su camisa clara estaba mal abotonada, y su cabello parecía haber sido acomodado apresuradamente con la mano. Cuando se acercó, su sonrisa era amplia, confiada, pero carente de afectación. Parece que llegué tarde al inicio. Su voz era profunda, un poco ronca, cálida. Atraía la atención de inmediato, como el sonido de un piano rompiendo el silencio en un salón. Miró a todos, pero detuvo su mirada en mí un poco más de lo habitual. Aparté los ojos, sintiéndome incómoda, pero al mismo tiempo extrañamente halagada. Raúl, al notar su llegada, se adelantó de inmediato. Alejandro, encantado de conocerte. Esta es mi esposa, Mariana. Un placer, dijo él, extendiendo la mano. Cuando nuestras manos se tocaron, una ligera corriente pareció recorrer mi piel. Solté su mano rápidamente, como si me hubiera quemado. Más tarde, cuando la mesa estaba casi vacía y los invitados se habían dispersado en pequeños grupos, me encontraba al borde del porche, observando cómo las guirnaldas se reflejaban en mi copa de vino. En ese momento, escuché una voz suave a mi lado. Usted es la única aquí que realmente escucha. Me giré. Alejandro estaba demasiado cerca, iluminado solo por una de las guirnaldas. Sus palabras sonaron como si me hubiera entendido en los pocos minutos que nos conocíamos. Mi corazón se encogió. Luego comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quiere decir? Pregunté, esforzándome por mantener la voz tranquila. Los demás o hablan o esperan ser escuchados. Pero usted simplemente está. Eso es raro. Reí, aunque por dentro todo parecía quebrarse. Él mantuvo la pausa, y sentí que miraba directamente a mi alma. Raúl estaba a solo unos metros, pero parecía tan lejano como una figura en el horizonte. Esa noche terminó tan silenciosa como empezó, pero yo sabía que algo había cambiado. Después del trabajo, decidí pasear por el parque. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, y una luz suave bañaba los senderos, transformándolos en mágicos corredores de luces y sombras. Aquel parque era mi refugio, el lugar donde podía escapar del ruido interminable de mis pensamientos. Esta vez, sentí que la caminata aliviaría un poco la tensión que llevaba dentro desde aquella noche. Pero al tomar un sendero lateral, escuché el clic de una cámara. Estaba a unos pasos de mí, con la cámara en alto, murmurando algo en voz baja. Sus manos giraban hábilmente el objetivo, y su mirada estaba fija en una mujer con un niño sentada en un banco cercano.
Alejandro se veía diferente de aquella noche, relajado, con una ligera barba y el cabello algo despeinado. Mariana, dijo al verme. Su voz era una mezcla de sorpresa y calidez. Esto es el destino. Más bien, un pueblo pequeño, respondí sonriendo. Guardó la cámara y se acercó. Es increíble. Pareces pertenecer a esta luz. ¿Puedo hacerte un retrato? ¿Yo? Reí, aunque sentí una inquietud repentina. No soy una modelo. Y ahí está tu singularidad, respondió con esa ligereza que siempre envidié en las personas. Déjame mostrarte cómo te veo. No sé por qué acepté. Tal vez fue su voz, que parecía envolverme, haciéndome olvidar mi incomodidad. O tal vez fue su insistencia, que no llegaba a ser presión. Me quedé bajo la sombra de los árboles, sintiéndome extrañamente vulnerable, pero también libre. Su cámara capturaba cada mirada, cada pequeña sonrisa. ¿Sabías que rara vez miras directamente a la cámara? Preguntó mientras ajustaba la correa. Tal vez me da la impresión de que ve demasiado. Eso es lo que hace la foto auténtica. Tras unos minutos, guardó la cámara. Sentí una leve tristeza, como si hubiéramos terminado una conversación que no quería concluir. Vamos a tomar un café. Aquí cerca hay un lugar excelente. Yo invito, dijo mientras guardaba su equipo. Asentí. Era extraño, pero no encontraba ninguna razón para negarme. Nos sentamos en una pequeña mesa junto a la ventana. El café estaba casi vacío, y el sonido del viejo jazz llenaba el silencio entre nosotros. La conversación fluía con naturalidad de un tema a otro. Me hablaba de sus viajes, de cómo la fotografía se había convertido en su manera de entender el mundo. Yo escuchaba sin interrumpir, aunque a veces me sorprendía queriendo saber más sobre él. ¿Y tú? Dijo de repente, dejando su taza de café. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres decir? Lo que dije. ¿Qué quieres de tu vida? Reflexioné. Las palabras de Raúl sobre la felicidad vinieron a mi mente, pero sentí que no podía responder con la misma certeza que él esperaba. A veces pienso que no lo sé, dije finalmente. Alejandro me miró fijamente. Su mirada era demasiado directa, demasiado real. Aparté los ojos. Cuando salimos del café, el sol casi se había puesto. El aire estaba más fresco, pero era agradable. Caminábamos en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno que hablaba por nosotros. Alejandro se detuvo en medio de la acera. Me giré hacia él, sorprendida, pero no tuve tiempo de preguntar qué ocurría. ¿Lo sientes? Preguntó. ¿Sentir qué? No respondió. Simplemente dio un paso hacia mí, con cautela, como dándome la opción de retroceder, pero me quedé en mi lugar. Sus labios rozaron los míos, suaves, sin imponerse, pero en ese gesto había tanta intensidad que por un momento olvidé cómo respirar. Me aparté, con el corazón latiendo desbocado. Esto no debería haber pasado, susurré, sintiendo cómo me temblaban las manos. Pero ya ocurrió, respondió con calma. Su voz era firme, pero sin reproches. No supe qué decir. Mi mente luchaba consigo misma, y mi cuerpo con la sensación que había dejado su contacto. Permanecimos en silencio unos segundos más, hasta que él dio un paso atrás. Te acompaño, si quieres. No puedo sola. Asintió, sin insistir. Mientras caminaba hacia casa, mi corazón seguía latiendo con fuerza, y mis labios conservaban el sabor de algo que no debería haber permitido. Cuando abrí la puerta de la casa, el silencio me recibió con un suspiro pesado. El reloj en la pared marcaba que, una vez más, me había quedado más tiempo de lo habitual. Raúl estaba sentado en la sala de estar, su rostro iluminado por la luz de la pantalla del portátil. Sentí cómo mis pasos se volvían inseguros. Levantó la cabeza, y su mirada se detuvo en mí un poco más de lo habitual. Llegas tarde. ¿Está todo bien? En su voz no había reproche, solo preocupación. Pero, por alguna razón, ese interés sonaba falso. Sí, solo estoy cansada, respondí, esforzándome por mantenerme tranquila. Me acerqué para darle un beso en la mejilla. Su piel estaba cálida, familiar,
pero no despertaba en mí ninguna emoción. En ese instante sentí cómo dentro de mí nacía una extraña mezcla de culpa y algo más profundo. No era arrepentimiento, sino más bien la certeza de que había regresado a un lugar que ya no sentía como mío. Raúl cerró el portátil, se frotó los ojos y, como si nada hubiera pasado, empezó a contarme sobre su día. Yo asentía en respuesta, distraídamente girando el anillo en mi dedo. Su voz sonaba como el crujir de páginas que ya había leído. Estaba allí, hablaba, pero no me veía. O tal vez yo no quería que me viera. Cuando subí al dormitorio, la habitación me recibió con su acostumbrada calidez. La cama estaba impecablemente hecha, y sobre la mesilla descansaba mi manta favorita. Pasé la mano por la suave tela, intentando anclarme a la realidad. Pero, en lugar de eso, emergieron las palabras de Alejandro. ¿Qué es lo que quieres? Resonaban como un susurro que no podía silenciar. Miré mi reflejo en el espejo. Los ojos que antes brillaban con inspiración ahora parecían cansados. Mi rostro estaba sereno, pero solo en la superficie. Dentro de mí había tantas preguntas que temía intentar responder. Al día siguiente, la mañana comenzó como siempre. Raúl se fue temprano, apresurado para una reunión. Cerré la puerta tras él, y la casa quedó vacía, como si hubiera exhalado. Cogí una taza de café y salí al porche. El sol brillaba intensamente, pero su calor no llegaba a mí. Cuando abrí el buzón, mi corazón se detuvo de repente. Entre facturas y publicidad había un sobre sin dirección ni remitente. Miré a mi alrededor, como si alguien pudiera estar cerca, y rápidamente lo guardé en el bolsillo, como si fuera un fruto prohibido. En la habitación, abrí el papel con cuidado. Dentro había una nota breve. Eres tan hermosa cuando pierdes el control. Mis dedos se cerraron alrededor del papel, y mi corazón latía como un pájaro atrapado en una jaula. Esas palabras eran como un reflejo de mi deseo más oculto, más prohibido. Alejandro. Recordé su mirada, su voz, ese momento en que estuvo demasiado cerca. Doblé la nota y la escondí en mi bolso, aunque por dentro todo en mí gritaba. Sabía que estaba mal, pero en lugar de miedo, sentía otra cosa. Algo que no podía explicar, pero que hacía que la sangre corriera más rápido por mis venas. Durante todo el día intenté concentrarme en el trabajo, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a esas palabras. Eres tan hermosa cuando pierdes el control. Era como la llave de una puerta que temía abrir, pero detrás de la cual, lo sabía, había algo real. Cuando por la noche regresé a casa, Raúl me esperaba de nuevo. Sonrió, como siempre, y comenzó a contarme cómo había sido su día. Lo escuchaba, pero mis pensamientos estaban lejos de allí, en un lugar donde su voz no podía encontrarme. Decidí dar un paseo por el parque después del trabajo. Parecía que el aire fresco podría llevarse parte de esa inquietud que había sentido en los últimos días. Los senderos estaban casi vacíos, las hojas otoñales crujían bajo mis pies, y a lo lejos escuchaban risas infantiles. Caminaba inmersa en mis pensamientos hasta que escuché una voz familiar detrás de mí. «Mariana». Me giré y vi a Alejandro. Estaba con una cámara en las manos, su rostro iluminado por una ligera sonrisa. Parecía que no estaba allí por casualidad, como si el parque fuera su escenario y cada persona que entraba en su objetivo se convirtiera en parte de su obra. «Has vuelto a elegir el momento perfecto para pasear», dijo acercándose. «Siempre es bonito aquí», respondí, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Comenzamos a caminar juntos y la conversación fluyó de manera natural. Alejandro hablaba de su nuevo proyecto, de cómo intentaba capturar momentos que no se pueden repetir. Yo lo escuchaba, pero al mismo tiempo sentía cómo algo dentro de mí respondía a sus palabras. De repente, se detuvo y sacó una fotografía de su bolso. «Es para ti». En la imagen estaba yo. Mi rostro, iluminado por una luz suave, parecía estar riendo. Mis ojos, que hacía tiempo habían perdido su brillo, de pronto estaban vivos en ese retrato. «¿Te has visto así?», preguntó, extendiéndome la fotografía. Miré la imagen durante mucho tiempo, incapaz de apartar la vista.
Esa versión de mí misma me parecía extraña y a la vez conocida. No podía recordar la última vez que había reído con tanta sinceridad. Es extraño, dije, sintiendo un leve temblor en mis manos. No sabía que podía ser así. No es que seas así, respondió él. Lo eres, y eso es diferente. Esas palabras me tocaron más profundamente de lo que esperaba. Sentí como algo dentro de mí comenzaba a despertar, como si él, con sus palabras, hubiera abierto una parte de mí que había intentado esconder. Más tarde, al regresar a casa, encontré a Raúl en la cocina. Estaba inusualmente animado, cocinando algo en la estufa mientras revisaba recetas en su tablet. Hoy llegaste temprano, dijo sin mirarme. Sí, decidí quedarme en casa. Noté que la mesa estaba puesta. Velas, una botella de vino, servilletas dobladas en forma de flores de loto. Todo parecía una escena sacada de una película sobre la felicidad familiar. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Una cena. Solo una cena. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos como antes. Lo dijo como si intentara convencernos a ambos de que esa noche podría devolvernos algo perdido. Nos sentamos a la mesa, y Raúl empezó a hablar de su trabajo. Yo asentía, fingiendo escuchar, pero mis pensamientos vagaban lejos. La fotografía de Alejandro seguía en mi bolso, y su borde parecía quemar mi hombro. ¿Eres feliz?, preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. Su voz sonaba suave, casi suplicante. Sabía que quería escuchar un sí, pero dentro de mí se extendía un sentimiento de culpa. Sí, respondí, evitando mirarlo a los ojos. Mi sí sonó demasiado bajo, demasiado forzado. Raúl me miró como si buscara algo más en mis palabras, algo que no podía darle. Nos quedamos sentados a la mesa, rodeados de velas, pero entre nosotros había un abismo que ya no podía cruzar. En sus ojos veía esperanza, pero en mí ya no quedaba nada de ella. Cuando abrí la puerta del estudio de Alejandro, me envolvió al instante el aroma de pintura, cuero envejecido y algo apenas perceptible, tal vez su colonia. El espacio era amplio, con las paredes cubiertas de fotografías, retratos de desconocidos, escenas callejeras, siluetas bañadas por una luz suave. Aquel lugar respiraba vida, creatividad, algo que hacía mucho no sentía. Él estaba de pie junto a la ventana, ligeramente de espaldas a mí. La luz iluminaba sus hombros, resaltando las líneas marcadas de su figura. Cuando cerré la puerta detrás de mí, se giró y me sonrió, como si supiera que iba a llegar. Has venido. Dijiste que querías mostrarme algo. Con un gesto me invitó a acercarme a la mesa, donde había varias fotografías dispuestas. Me incliné lentamente sobre ellas, observando las imágenes. Eran fotos mías. Yo, riendo, pensativa, vulnerable. Pero en esas fotografías había algo más que solo imágenes. Era una versión de mí misma que había perdido hace tiempo. Eres tú, dijo en voz baja, colocándose detrás de mí. Su voz sonó tan cerca que sentí un calor recorrer mis hombros. Esa no soy yo, susurré, incapaz de apartar la mirada de las fotos. Tienes miedo de ti misma, respondió, inclinándose un poco más. Sus palabras me atravesaron. No preguntaba, afirmaba, y era cierto. Tenía miedo de esa parte de mí que buscaba libertad, pasión, vida. Temía que pudiera destruir todo lo que tenía. Alejandro colocó suavemente su mano sobre la mía. No me aparté. Su toque era cálido, seguro, pero no demandante. Lentamente me giró hacia él, y nuestros ojos se encontraron. En su mirada había una fuerza que me atraía como un imán. Cuando se inclinó, supe que era inevitable. Sus labios rozaron los míos, al principio con cuidado, como si esperara mi permiso. Pero en un instante me sumergí en ese beso, sintiendo cómo se derrumbaban las últimas barreras dentro de mí. No era solo atracción física, era una liberación. Nos quedamos allí, en su estudio, como si el mundo hubiera desaparecido. Sus manos se deslizaron por mis hombros, y mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar.
Me perdí en ese momento, sintiendo que, tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba viva. Pero entonces la realidad irrumpió en mi mente. Me aparté, sintiendo cómo la culpa me envolvía como una ola. Debo irme, dije, con la voz temblorosa. Él no dijo nada, solo me miró con comprensión. Cuando volví a casa ya era tarde. La luz de la sala estaba encendida. Raúl estaba sentado en el sofá, pero en lugar de su habitual portátil sostenía una copa de vino. Parecía cansado, pero su mirada era concentrada, casi severa. Es tarde, dijo. Su voz era tranquila, pero había algo nuevo en ella. Sí, me quedé en el trabajo, respondí automáticamente, evitando su mirada. Fui a la cocina a beber agua, pero sentí cómo me seguía. Sus pasos eran lentos, como si estuviera organizando sus pensamientos. Ya no me amas, ¿verdad? Me congelé. Esas palabras, dichas con tanta claridad, me golpearon como agua helada. Me giré hacia él, pero no encontré ninguna palabra. Mariana, di algo, insistió. Yo, empecé, pero mi voz se quebró. Sus ojos se oscurecieron y respiró profundamente, como si reuniera valor para lo que iba a decir. Tienes que elegir. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, y entendí que él lo sabía. Tal vez no los detalles, pero lo sentía tan claro como yo. En ese momento comprendí que nuestra vida, por impecable que pareciera su fachada, ya no podía ser la misma. Cuando entré en la casa, el silencio lo cubría todo. No era el silencio habitual que me recibía cada noche, sino uno distinto, denso, inquietante, como si precediera una tormenta. Vi a Raúl sentado en el sofá, con mi teléfono en las manos. Mi corazón se encogió de inmediato. Supe que había encontrado aquello que tanto temía. Tenemos que hablar, dijo con calma, pero en su voz se percibía el dolor. ¿Qué sucede? Traté de sonar neutral, aunque mi tono salió tenso y artificial. Eso es lo que quiero preguntarte. Alzó el teléfono, cuya pantalla mostraba mi conversación con Alejandro. Las palabras que habíamos intercambiado me miraban, mudos testigos de mi traición. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ya no quieres esconderlo, ¿verdad? Guardé silencio. ¿Qué podía decir? ¿Negar lo evidente? ¿Pedir perdón? Pero cualquier palabra que surgiera en mi mente parecía vacía, insignificante. Creo que ya has tomado tu decisión, dijo con la voz quebrada. Pero quiero que sepas algo. Nunca he amado a nadie como te amo a ti. Sus palabras fueron como un golpe. Me miraba con todo. Dolor, desesperación, resentimiento, pero sin rastro de ira. Respirar se volvió difícil, como si el oxígeno hubiera desaparecido de la habitación. Yo empecé, pero no pude continuar. Raúl se levantó, pasó junto a mí sin decir nada más. Sus pasos sonaban suaves, pero con cada uno sentí como la distancia entre nosotros se hacía más grande. Cuando se encerró en su habitación, me quedé de pie en el centro de la sala, aferrándome al borde de la mesa para no caer. Al día siguiente llamé a Sofía. Necesitaba hablar, desahogarme, escuchar otra voz además de la mía. Llegó rápido, como siempre. Estábamos sentadas en la cocina, frente a 2 tazas de café que yo apenas había tocado. ¿Estás segura de que quieres dejarlo todo por esto? Preguntó Sofía con cautela, pero su mirada era penetrante, directa. ¿Por esto? Hablas como si mis sentimientos no importaran, repliqué. Raúl merece una oportunidad. ¿Vas a dejar así de fácil a alguien que te ama? Miré la superficie de la mesa, examinando los detalles de la textura de la madera. Sus palabras tocaban fibras sensibles, sembrando aún más dudas en mi interior. ¿Y qué merezco yo? Pregunté al fin, levantando la mirada hacia ella. Sofía guardó silencio. Su expresión se endureció. Sabía que insistir sería inútil. En sus ojos vi una mezcla de pena y desilusión. Estás traicionándote a ti misma, dijo en voz baja. Ne, respondí. Estoy intentando encontrarme. Sofía negó con la cabeza, tomó su bolso y se marchó sin añadir nada más.
Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio volvió a apoderarse de la casa, pero esta vez, ese silencio me pareció casi liberador. Por la mañana, bajé las escaleras y vi una carta sobre la mesa. Un sobre blanco, doblado por la mitad, descansaba en el centro de la superficie lisa de madera. Supe de inmediato que era de Raúl. Su habitación estaba vacía, y escuché el ruido distante del motor de su coche. Se había marchado. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Su caligrafía era clara y ordenada, como siempre. Las palabras se desdibujaban frente a mis ojos mientras las leía, como si cada una pesara más de lo que podía soportar. Mariana, ya no pediré explicaciones. Ya tomaste tu decisión. Pero quiero que sepas que nunca he amado a nadie como te he amado a ti. Esto no cambia lo que ha pasado entre nosotros, pero deseo que recuerdes que no guardo rencor. Si lo has elegido a él, quiero que sepas que, aún así, te amo. Pero por favor, no te pierdas a ti misma. Raúl. Leí esas líneas una y otra vez, intentando comprender lo que sentía. Dentro de mí todo era un caos, dolor, arrepentimiento, alivio y algo más. Algo que no podía nombrar. Raúl sabía que ya no podíamos estar juntos. Y aunque yo ya había tomado una decisión, este momento hizo que todo se volviera definitivo. Subí al dormitorio y empecé a empacar mis cosas. La maleta se llenaba lentamente. Cada objeto que guardaba parecía liberar algo dentro de mí. Empaqué solo lo esencial, como si esa maleta simbolizara una nueva vida. Pequeña, pero suficiente para llevar lo que realmente necesitaba. Cuando salí de la casa, sin mirar atrás, empezó a llover. Las pequeñas gotas se deslizaban por el asfalto como lágrimas que nunca permití que brotaran. Caminé hacia el taxi, esforzándome por no pensar en lo que dejaba atrás. La casa de Alejandro lucía exactamente como la recordaba. Acogedora, con grandes ventanas tras las cuales se filtraba una luz cálida. Me detuve frente a la puerta, dudando en tocar. La maleta parecía más pesada de lo que realmente era, aunque apenas llevaba nada. Finalmente, levanté la mano y golpeé 3 veces. El sonido resonó en mi cabeza, acallando cualquier otro pensamiento. La puerta se abrió, y Alejandro estaba frente a mí. Sus ojos, cálidos y tranquilos, recorrían mi rostro con atención. ¿Estás segura?, preguntó. No había duda en su voz, solo respeto por mi decisión. Elegí hace tiempo, respondí, sintiendo cómo esas palabras se alineaban con los latidos de mi corazón. Él dio un paso hacia un lado, invitándome a entrar. Crucé el umbral y la puerta se cerró lentamente detrás de mí. Desde la ventana de la casa se veía el parque, empapado por la lluvia. El agua se deslizaba por los cristales, borrando las siluetas de los árboles y los senderos. Esa lluvia parecía parte de mí, lavando todo lo viejo, dejando tras de sí un extraño silencio. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando las gotas que resbalaban hacia abajo, y pensé en que ahora todo comenzaría de nuevo. Había tomado una decisión, pero las emociones seguían siendo contradictorias. Tal vez así debía ser.